Muchas gracias, Luis Omar, la introducción. A ver cómo funciona esta vaina. Creo que... ok. No hay problema. Yup. Tu cámara la tienes apagada, no te estamos viendo a ti, ¿no? Mantengo mi camarita. ¿Ustedes ven mi pantalla? Todavía no. Ahorita sí te estamos viendo a ti el video. Sí. ¿Y mi pantalla? Y también ya estás compartiendo pantalla, sí. Perfecto. Cool. Chambre. Bueno, Espérate, entonces... entonces ya, ya empezamos a grabar, Gracias, Juan Francisco. Bueno, mi nombre es Jaime Arias. Como decía Luis Omar, pues soy del CNRS en Francia, al igual que Frank. Pero yo estoy más al norte. Frank está en el sur. Toca atravesarse todo París para poder visitarlo cuando se puede, cuando se podía. Y mi charla es sobre la especificación y la verificación de un tema que ha sido casi desde, como decía el profe Camilo, desde los inicios, algo con la música y la multimedia. En este caso voy a generalizar un poco y va a ser multimedia, lo cual pues engloba sonido, video y todo lo demás. Creo que hay un artista, bueno, hay varios artistas obviamente, pero creo que hay una musician en el público. Ah, Bueno, se fue. Bueno, me salvé, así no tengo que quizás haga embarradas. Entonces, si alguien tiene No crea que Camilo entiende de música, Camilo entiende de música y Michel también. Sí, pero yo los conozco, entonces menos presión. Si tienen alguna pregunta durante toda la charla, pues preferiría al final de la charla, y si no queda tiempo, pues aquí están mis contactos. Siempre estoy abierto a cualquier discusión de lo que sea. Actualmente estoy en el equipo Love, Lógica y Verificación, y soy un ingeniero de investigación. El título es un poco raro, pero quiere decir que se puede decir que en lugar de enseñanza lo que hago es desarrollo de software. Entonces 50 investigación, 50 desarrollo. Pues creo que lo más importante que voy a decir hoy es muchas gracias a Avispa, porque pues sí, gracias a usted fue que ahora pues estoy donde estoy. Y lo más bonito de todo es que puedo combinar todas mis pasiones, la informática, la electrónica y la música. Entonces ahora estoy en la cima de la felicidad, haciendo lo que me gusta. Todo comenzó con Carlos Solarte, que fue el que, digamos, me dijo, existe Avispa, hacemos esto, ¿te interesa? Y todo comenzó con el proyecto React Plus. Y me tocó como tesis de pregrado ahí ir con una idea de model checking para el cálculo TCC, que es como un padre para el NTCC que fue creado por Frank en Avispa. Y bueno, hice mi tesis con Carlos. Pues yo tengo diploma en electrónica y en computación. Y en los últimos meses llegó Camilo con una oferta de PhD que lanzó en la mailing list y dijo, tengo este proyecto, ¿quién se atreve? Y pues yo no me imaginaba pues aceptarlo porque pues obviamente tenía miedo, más que todo fue por el idioma y porque mis notas no eran como muy buenas, porque estaba también luchando con electrónica ahí al mismo tiempo y también con la maestría. Entonces pues tenía las tres cosas al tiempo, entonces mis notas no estaban tan elevadas como uno podría indicar. Pero un día llegó el profe Gerardo Sarre, al cual también le debo mucho, y me dijo, hágale sin mente. Y me acuerdo que ese día también estaba con Andrés Barco. Bueno, y Andrés Barco es muy espontáneo y en su manera de hablar, la traducción fue lo mismo, hágale sin mente. Y entonces acepté y el profe Camilo me hizo contacto con la profesora Miriam Di San Catrín en Burdeos, en la URI.
y pues me aceptó y ahí comencé el doctorado. Luego también le tengo también mucho agradecimiento a Frank, porque pues Frank, digamos que también ha sido un apoyo muy grande acá en Francia, digamos que como todo el mundo lo sabe, es la segunda casa de Avispa en Francia. Y también a Jorge, así no creo que lo sepa, pero también estoy muy agradecido con él porque hubo momentos difíciles durante todo este trayecto y digamos que él fue el que una vez me invitó a su laboratorio y digamos que me dio otra vez como una esperanza de que sí se podía. Y bueno, aquí estoy, en el CNRS. Entonces, sí, muchas gracias por todo. Y digamos que va a ser lo más importante que voy a decir durante esta charla. De resto, va a ser una de las aplicaciones, más que todo. No voy a meter acá teoría ni nada, solo la aplicación. Y quiero comenzar explicando qué es una partitura estática. Entonces, acá tenemos, digamos, una barra musical, entonces tenemos unas notas musicales, lo cual puedo generalizar en lugar de solo sonido, lo puedo decir que es un contenido multimedia. Entonces, cada nota es un contenido multimedia y entre cada nota siempre hay una relación de precedencia. Entonces uno dice, después de do va a seguir sol, por ejemplo. Entonces es una relación de precedencia. Y cada nota tiene una duración. Entonces uno puede decir que es una restricción temporal. También creo que me está estorbando un poco aquí. También si el momento de... Esto es estático, la parte izquierda es estático. Se me olvidó una cosa, también tenemos grupos. Entonces digamos que acá tengo tres triple aquí, que son tres notas que al mismo tiempo tienen que tener una duración de 2/4, por ejemplo. Entonces, digamos que tenemos la noción también de grupo. Y en la parte dinámica, pues obviamente tenemos el tiempo. Acá vemos cómo cada nota se ejecuta en el tiempo. Y en este caso tenemos solo una voz, pero en el caso de que tuviéramos varias voces, tendríamos paralelismo o concurrencia. Entonces, serían varias notas que se van a ser tocadas al mismo tiempo. No sé si tenga sonido. Voy a intentar. ¿Se escuchó? Sí, sí, se escuchó muy bien. Entonces es un sonido muy característico acá. Todo mundo, toda persona que haya tomado un tren aquí va a escuchar ese sonido y esta es la partitura de ese sonido. Entonces esto es puramente estático, no, una vez se escriba eso no va a moverse ni se va a cambiar durante la ejecución. Luego tenemos una extensión que va a ser las partituras interactivas. Entonces, lo que decimos que es una partitura interactiva es cuando el artista o el intérprete tiene la capacidad de influenciar la ejecución de esta partitura. Entonces, va a haber durante la partitura, lo que vamos a hacer, vamos a ayudar puntos específicos en la partitura en los cuales el autor va a decir cuándo y dónde y cómo el intérprete puede modificar esas partituras durante la ejecución. Y uno tiene que respetar esas relaciones temporales. Entonces uno va a tener diferentes ejecuciones que va a ser finitas, pero todas las ejecuciones posibles van a cumplir las mismas propiedades temporales. Entonces, acá quisiera mostrarles un ejemplo de partitura interactiva. Entonces tenemos varios contenido multimedia, sonido, luces, luego creo que video. Tenemos humo, que uno no puede creer, pero es también un contenido multimedia, eso es humo ahí. Y luego tenemos los intérpretes, que en este caso van a ser varios, que van a interactuar con la partitura que fue escrita por el artista. Entonces esa pequeña barrita fue lo que definió
el artista como punto de interacción. Entonces, así uno no lo crea, hay una partitura que define los momentos precisos en los cuales cada cosa va a ocurrir y cómo los utilizadores pueden interactuar con esa partitura y con todos esos elementos. Entonces, eso es una partitura interactiva rápidamente, y en la abrí desde hace años. Se desarrolló un paradigma que se llama partituras interactivas, y la manera de valorizar esa teoría se llama OSI Score. Actualmente está en la versión 3. Cuando hice mi doctorado era la versión 1, entonces han agregado un poco de cosas. Es una locura ahora, entonces hay muchas cosas que no pude realizar durante mi doctorado y que sería muy interesante realizar en estos momentos. Entonces, ustedes ven a la izquierda pues una partitura, ese es OSI Score, y hay elementos básicos en este paradigma. Una de las cosas básicas son las relaciones temporales, y que estas relaciones temporales tienen duraciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una duración la cual es flexible, es decir, que su duración no tiene un tiempo definido, es decir, va a ser definida durante la ejecución. ¿Y cómo va a ser definida? Mediante la interacción con el usuario. Entonces, esta duración aquí no tiene un tiempo, y cada vez que el usuario, digamos, presiona un botón, va a definir el tiempo de esta relación. Luego tenemos el contenido multimedia. Por ejemplo, aquí es un audio de una batería. También tenemos una estructura jerárquica. Por ejemplo, en esta cajita tenemos al interior dos contenidos multimedia. Entonces tenemos dos voces de un piano. Luego tenemos la duración o una relación temporal que es constante. Es decir, durante la escritura de la partitura, el compositor va a decir cuál es la duración. Y esa duración no puede cambiar durante la ejecución. La única cosa que puede cambiar durante la ejecución, o una de las pocas cosas, es estas relaciones flexibles. Luego tenemos, como cualquier lenguaje de programación, tenemos los ciclos. Entonces, esta parte de la partitura se va a ejecutar de manera repetida varias veces, y puede uno llegar aquí de repeticiones o iteraciones infinitas. Entonces, es otra cosa que hay que tener muy en cuenta durante la formalización. Y también tenemos las condiciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos condiciones. Estas C gigantes acá significa de condición. Y entonces tenemos dos condiciones. Entonces, durante la ejecución, el usuario puede enviar mensajes o puede enviar eventos en los cuales permita al motor de ejecución
predecir o ejecutar una o varias posibilidades. Entonces también tenemos la noción de condición. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la ejecución de esta partecita. Entonces va la cosa verdecita por aquí, va ejecutando, tac, 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 y luego pum, se repite. Y otra vez. Se repite. Entonces, esos son los elementos básicos de una partitura interactiva en este paradigma y que más adelante vamos a intentar de modelizar. Entonces, varios de avispa pueden decir, pues en la parte de composición se puede ver que una partitura se puede ver como un problema de satisfacción de restricciones, y es verdad. En su inicio fue así. Se veía la partitura como un problema de restricciones, pero el problema es que la herramienta ha evolucionado tan rápido que dejaron aparte de todo eso. Es decir, ahora la versión 3, lo formal, todo lo bonito, digamos que se hizo a un lado, y ahora lo que más importa, digamos, como decía el profe Camilo, es lo que dicen los artistas, y los artistas quieren cosas rápido ya, que sean utilizables y que sean intuitivas y que sean bonitas. Entonces dejaron aparte casi todo lo formal y lo bonito, y ahora solo es gráfico. Entonces ahí es donde entré y que apenas el año pasado he tenido tiempo para retomar mi tema. Bueno, el COVID que me atrasó otra vez. Pero la idea es retomar OSI Score y formalizarlo, extender todo lo que hice en el doctorado y para adaptarlo a las nuevas versiones. Quisiera como profundizar en la semántica de las partituras interactivas, y para eso puse acá un ejemplo de un teatro de cinema, particularmente la parte de las luces. Entonces, cuando uno entra a la sala de cine, pues hay unas luces que se encienden, luego tenemos las lucecitas en las escaleras que se encienden, luego siguen los trailers y luego se apagan las luces. Bueno, entonces acá comenzamos con un punto interactivo, y esto quiere decir que la partitura va a Jaime, iniciar solamente, hay una pregunta en el ¿sí? chat. No sé si pausa, o sea, si la vas a hacer responder después o Bueno, claro simplemente. que Jaime pidió responder las preguntas al final, entonces yo creo Ok, que esperamos al listo. final. Perfecto. Sí, preferiría porque luego me entra el retraso y me tocaría luego correr. Entonces preferiría al final, por favor, no me molesten. Entonces, decía que esta partitura va a comenzar cuando este evento sea lanzado por el usuario. Entonces, el evento es cuando la puerta se abre. Entonces, cuando la puerta del cinema se abre, ¡pum!, va a empezar la partitura. Entonces, va a esperar un tiempo constante, y luego hay una condición. Y la condición dice que vamos a seguir con la partitura si el brillo de las luces es mayor que el 0%, es decir, que se iluminó las lucecitas. Entonces, si la luz se encendió, si la luz se encendió. Entonces, si la luz se encendió, entonces se va a ejecutar esta caja, y lo que va a hacer esta caja es reducir el brillo de la luz. ¿Hasta cuándo? Acá hay otro punto interactivo que dice cuál es el fin de esta caja. Va a decir, vamos a disminuir la luz hasta que el brillo de la luz sea 0%. Entonces, esta caja lo único que está haciendo es disminuyendo el brillo de la luz. De manera paralela, se va a ir proyectando los trailers. Y aquí tenemos un ciclo. Entonces, lo que quiere decir este ciclo es que vamos a seguir proyectando todos los trailers de manera consecutiva. ¿Hasta cuándo? Acá hay otro punto interactivo. Hasta que comience la película. De manera paralela, acá tenemos otra condición. Y quiere decir que
las luces auxiliares, es decir, la luz de las escaleras, esa luz azul, no me acuerdo en Colombia qué color son las lucecitas, se van a comenzar a encender. Y luego que todo esto ha pasado, tenemos otra condición acá, que dice cuál película, cuál sala estamos actualmente. Entonces, si es la sala 1, pues vamos a proyectar la película 1. Si estamos en la sala 2, vamos a proyectar la película número 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que la película termine. Entonces, espero que este pequeño ejemplo, pues, permita como clarificar la semántica de todos estos elementos que vamos luego a utilizar. Como decía, las partituras interactivas actualmente son muy bonitas, pero su modelo formal carece de una estructura con controles flexibles, es decir, con condiciones y ciclos. Actualmente está solo implementado para que funcione, pero su modelo subyacente no la soporta. Y no hay manera de verificar estas partituras, como decía, porque la parte de CSP lo quitaron. Y luego llegué yo con mi modelo a intentar resolver este problema. No he sido el único que ha intentado resolver esto. Esto va desde hace años. Han utilizado la red de Petri, han utilizado los cálculos de procesos, donde Avispa es uno de los expertos aquí. Hemos utilizado la programación reactiva, hemos utilizado una extensión de lógica lineal que se llama CELA. Y en esta charla lo que les voy a mostrar es el modelo de Time Automata. Entonces, como vemos acá, digamos que Avispa ha estado involucrado fuertemente en esta problemática y espero que continuemos así. Y por eso también me motivé a hacer esta charla. Entonces, el problema es que hay muchos modelos, pero no hay soluciones prácticas para la verificación automática. Tampoco para que la ejecución del modelo sea en tiempo real, o, como vimos antes, la evolución del software es muy rápida, de tal manera que el modelo formal queda atrás. Entonces se necesita un modelo que permita una rápida evolución o una rápida extensión. Entonces, en esta charla lo que les voy a mostrar es un modelo formal para la especificación y la verificación automática de escenarios interactiva multimedia con puntos interactivos. Entonces, la agenda, pues voy a comenzar pues, el escenario OSIascore, pues es lo que acabo de mostrarles. Luego, entonces, les voy a mostrar el modelo formal que yo utilicé, fue los autómatas temporizados. Les voy a mostrar algunas propiedades que logramos probar y en esta charla no voy a especificar cómo se tradujo estos modelos de autómata en código VHDL o en System Verilog, que fue el caso, porque la traducción, digamos que es casi directa de Time Automata a System Verilog. Y luego hay muchos trabajos científicos, varios artículos que muestran cómo hacer la traducción de un modelo, de una red de autómatas en código C, lo cual no es trivial, pero hay bastante trabajo relacionado. Entonces, esta última parte no entrará en mi charla. Y luego unas conclusiones. Entonces, en la composición, entonces, como dije, tenemos el escenario en OSIascore, y lo que vamos a hacer es traducir ese escenario en un modelo formal. Para eso utilicé la varios sistemas de tiempo real.
que también tiene herramientas muy robustas para la verificación de los modelos. Y también hay bastantes literatura de sistemas reales que han sido probados y especificados con Impal. Entonces aquí es un ejemplo básico y que todo miembro de Avispa ha conocido, que es nuestra maquinita de café. Y entonces tenemos aquí una científica que va a interactuar con este modelo. Entonces en Time Automata tenemos un estado inicial, tenemos transiciones, y cada transición está, digamos, protegida por una condición. Es decir, no podemos pasar de un estado al otro si una precondición no se cumple. Entonces tenemos una condición, luego tenemos una sincronización, es decir, podemos sincronizarnos con otros autómatas, y tenemos una actualización en las variables. Entonces, acá en nuestra maquinita de café, comenzamos acá en el estado inicial, en idle, y luego podemos ir a preparar té hacia la izquierda o preparar café a la derecha. Entonces, para poder preparar café, pues necesitamos M, es la cantidad de monedas que la científica metió en la maquinita. Entonces, aquí vemos que una máquina, un café cuesta más de 100, no sé, 100 pesos, digamos, 100 pesos, y que un té vamos a durar ahí 2 segundos, y es por eso que tenemos ahí el T. El T, en este caso, es un reloj que va a permitir restringir el paso de un estado al otro de manera temporal. Entonces, nos quedamos en este estado hasta 2 segundos porque, como ven, en la parte verdecita de Prepare Coffee Idle, necesitamos que T sea igual a 2. Entonces, quiere decir que la preparación de café dura 2 segundos. Una vez que los 2 segundos pasan, entonces comunicamos que el café fue producido, y que el dinero es igual a 0. Ahí hay un problema, pero luego veremos. Y pasa lo mismo cuando estamos en idle y presionamos el botón de T. Entonces, necesitamos al menos 50 pesos, esperamos 2 segundos, luego la máquina dice el T está terminado y regresamos al estado inicial. Estando en el estado inicial, cada vez que la científica mete una monedita, se ejecuta la función getMoney. Entonces, con getMoney lo que va a decir es que voy incrementando la variable M. Entonces, aquí tenemos un modelo, es básico, tiene muchas fallas. Por ejemplo, que si yo meto 200 pesos y preparo un café, la máquina se me robó 100 pesos. Porque cuando regreso a idle, la máquina dice M igual a 0. Entonces, es un ejemplo sencillo, tiene algunos problemas, pero que gracias a los métodos de verificación se puede predecir esto. Entonces, hay varios trabajos, todos del IRCAM, afortunadamente. Eso quiere decir que tenemos un contacto directo con los del IRCAM y podemos interactuar bastante con ellos, que han utilizado los autómatas para el modelado y la verificación de aplicaciones multimedia. Entonces, esto fue un gran primer paso, saber que ya ha sido bien probado. Y entonces la idea es modelar los escenarios interactivos como una red de autómatas. Y para ello, lo que hicimos fue transformar cada elemento básico que les mostré antes, la duración flexible, la condición, el proceso multimedia, los loops, las condiciones, todo va a ser un autómata. Entonces, un autómata para la relación constante, un autómata para la relación flexible, un autómata para la condición, un autómata para el contenido multimedia, y luego un escenario va a ser el producto sincronizado de todos estos autómatas. Entonces va a ser una red de autómatas. Y una vez tengamos todos estos autómatas, lo vamos a pasar a Yupal, y gracias a Yupal lo que vamos a hacer es verificar propiedades. Entonces les voy a mostrar cómo lo hicimos. Entonces,
les voy a mostrar un ejemplo básico, que es el de la relación constante. Aquí podemos ver su parte gráfica, que son los 2 puntos y una línea verde, quiere decir que tiene un inicio, un final y una duración. En Impal tenemos templates, es decir, tenemos autómatas que son parametrizables. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros de este modelo? Pues la duración, un inicio, un fin, un evento que va a decir que se terminó. Como tenemos cajas jerárquicas, es decir, que esta relación puede estar dentro de otra caja, entonces necesitamos eventos que permitan comunicar al padre con el hijo diciendo terminé, y como terminé, tú también debes terminar. Entonces, por ejemplo, tenemos mensajes para decir kill, el padre, por eso es kill P. Y en el caso que esta relación tuviera hijos, pues tiene que este evento ir en cascada. Entonces tenemos otro evento que se llama kill. Como tenemos condiciones, si la condición es falsa, entonces la relación no se ejecuta. Y entonces lo que decimos es que se va a omitir. Entonces por eso tenemos el skip. Tenemos el skip del padre y el skip de él con el hijo. Necesitamos también un reloj temporal, un reloj T, que va a decir que la relación cumplió con su duración. Entonces necesitamos un reloj local que permita saber cuándo la duración terminó. Y aquí les presento el autómata. Entonces es un autómata pequeño. Tenemos solo 2, 4, 6 estados. Y el idle es el estado inicial. Entonces, desde el estado inicial, si el padre se omite, entonces de una vez va hacia la relación, hacia el estado que está abajo, skipped, y luego va a terminar. Entonces, esta es, digamos, la secuencia cuando el padre se omitió. Entonces, de idle vamos hacia abajo, a skipped, y luego vamos a la derecha, a finished. Si el padre terminó de manera abrupta, entonces vamos hacia el estado killed y luego hacia abajo finished. Sin embargo, si fue un inicio normal, entonces que le dijo al autómata comience. Entonces, por eso tenemos aquí una sincronización start. Y vemos acá que T se inicializa en 0. Una vez que se inicializa en 0, esperamos. ¿Cuánto esperamos? La duración de la relación. Y una vez la duración se cumplió, entonces vamos hacia el estado que está abajo. Y es por eso que dice T igual min. Una vez que se termina, necesitamos comunicarnos con todos los demás autómatas. Entonces mandamos una señal que es min OK, es decir, que la relación terminó bien. Y luego pasamos al estado finished. Entonces, podemos ver que este pequeño template nos permite modelar de manera muy fina el comportamiento de la relación constante. Luego, otro ejemplo que les quiero mostrar es un proceso multimedia. Entonces, este es un proceso multimedia, digamos que para la luz del cinema. Entonces, tenemos el brillo de las luces. Y en un proceso multimedia son datos que se envían a un dispositivo externo, digamos a un video beam o a una lámpara LED. Entonces tenemos el P0, el P1, P2, P3, P4, P5, P6. Y cada punto o cada dato se envía en un determinado tiempo. Es por eso que todo esto es estático. Una vez tenemos el proceso, gracias a UPAL podemos utilizar este tipo de estructura de datos. En este caso tenemos una estructura de datos que nos permite modelizar este proceso. Entonces tenemos el valor P1, P2, P3 y el offset, que es delta 1, delta 2, delta 3. Y luego necesitamos crear nuestro template autómata para modelizar esto. Para eso necesitamos una variable local i que va a permitir pasar de P0 a P1, P2 y atravesar todos los parámetros. Un clock
un reloj T que va a permitir saber cada cuánto el offset se cumplió. Necesitamos unas variables que es la cantidad de datos, los datos, el proceso multimedia, que es MP. Necesitamos saber también cuándo el proceso inició, cuándo el padre del proceso paró, cuándo el padre fue omitido, cuándo el padre terminó abruptamente y la sincronización con el dispositivo. Entonces, como que envío P1, envío P2, envío P3. Entonces necesitamos un modo de sincronización. Creo que pasaré este modelo. Si me queda tiempo luego puedo revenir acá. Pero tienen la misma idea. Tenemos el estado inicial. Luego, si el padre es omitido o termina, entonces vamos al estado directamente a finish. Si no, pasamos al estado sending, que lo que va a hacer es, de manera iterativa, recorrer todos los puntos de la lista y enviar los datos al dispositivo externo. Entonces, si me queda tiempo, vengo otra vez a esta diapositiva y lo explico de manera más detallada. Digamos que tienes 6 minutos, considerando el delay que tuvimos al principio, 6 minutos. Ok, entonces, gracias a este template y gracias a la utilización de autómatas, podríamos decir que podríamos modelar los escenarios como sistemas multiagente. Digamos que tenemos cajitas y las cajitas se comunican entre ellas y pueden haber como protocolos o estrategias para decir cómo se pueden organizar para que las relaciones temporales se cumplan. Eso es solo una idea para los avispones. Creo que no me va a quedar tiempo para explicar el check-in. Sin embargo, creo que James y Julián lo van a explicar o van a introducir el tema del check-in. La idea es que tenemos un árbol el cual es como todas las posibles ejecuciones de un sistema. Y gracias a este árbol, que debe ser finito, podemos razonar sobre el comportamiento de un sistema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una propiedad que dice siempre, en todas las posibles ejecuciones, sea preparo té o preparo café, pero no preparo té y preparo café al mismo tiempo. Entonces, es una propiedad muy importante en nuestra maquinita y la cual es verdadera gracias a UPAL que pudimos verificar. Entonces, en la parte de escenarios multimedia, gracias al modelo de Time Automata, pudimos verificar algunas propiedades. Por ejemplo, como tenemos loops, podemos verificar que un escenario va a terminar, porque podemos decir, bueno, pues tenemos un escenario y va a quedar infinitamente, tenemos recursos que son finitos, tenemos una presentación, tiene una duración, no puede quedarse el público esperando hasta siempre. Se puede verificar que todas las relaciones temporales sean satisfechas, es decir, que durante la ejecución no va a haber un error, porque va a haber una relación que no se cumplió y luego, ¡pum!, todo se dañó. Y una propiedad muy importante es la exclusividad de la utilización de recursos. Por ejemplo, si dos procesos multimedia están utilizando un video beam, esto ha pasado muchas veces y pasó durante una presentación que hubo, y es que dos procesos utilizaban un mismo dispositivo y a la final eso hizo no importa cuál, y eso bloqueó el sistema, se dañó toda la presentación y al pobre artista le tocó reiniciar. Entonces es una propiedad muy importante. Y el problema con esto es que la lógica no es amigable con los artistas. Entonces aquí hay otro gran trabajo por hacer, que es crear una lógica que sea, o un lenguaje que sea amigable con los artistas. Otro problema, y estos son los benchmarks que utilizamos en el approach, y vemos que a medida que se van incrementando las cajitas, pues el tiempo de la verificación va aumentando. Y esto a veces es de manera exponencial. Y el problema es que, a ver, como el check-in, tenemos el problema de la explosión de estados. Y nos ocurrió, lastimosamente, y creo que con el modelo máximo 100 cajas, creo que podemos tener en el modelo, y de ahí para allá
complicado. Entonces, es un gran problema que tenemos ahora. Entonces, para terminar, les presenté rápidamente como un framework para la especificación, la verificación, la ejecución de escenarios interactivos. Es la primera vez que había como un framework integrado, porque Mauricio Toro también trabajó en esto, pero sus contribuciones, digamos que fueron un poco separadas y en su trabajo final, digamos que no quedó bien integrado. Entonces, digamos que esto fue un framework que integró bien las condiciones. También tenemos la posibilidad de utilizar UPAL para la verificación automática. Probamos propiedades que son muy importantes para las instalaciones multimedia, lo cual previene grandes problemas durante la ejecución de los artistas. Digamos que este approach fue integrado con OSI Score, pero en la versión 1, como les decía, y ahorita el reto es extender el modelo básico para la versión 3. No lo presenté acá, pero el modelo UPAL lo tradujimos a hardware reconfigurable en FPGAs para la ejecución de estos sistemas. Hay mucho trabajo por hacer, demasiado. Uno de ellos que está en curso es la reducción de los modelos de autómata para ver si se puede encontrar un mejores benchmark en la verificación. También quisiéramos como utilizar métodos, digamos, de reducción de orden parcial, digamos. Extender el modelo básico para integrar ciclos. No han sido bien integrados. Digamos que es una urgencia agregar estos loops. Junto con una estudiante estamos agregando nociones de improvisación. También estamos estudiando como nuevas técnicas, por ejemplo, la de semánticas de juegos. Quisiéramos también utilizar la teoría de sistemas multiagentes para la improvisación. Retomar los problemas de restricción para la composición de escenarios. Definir como lenguajes para que los artistas puedan acceder a estos métodos de verificación y muchas otras cosas que tenemos por hacer. Y por último, quisiera terminar, digamos, con también agradecerles a 2 estudiantes que aceptaron caer en mi trampa y me apoyaron con algunos proyectos acá en el laboratorio, entre ellos Giancarlo Aguirre, que ahora es doctorante en la École Normale Supérieure de Paris-Saclay, y María Paula, que hizo su internship acá y que ahora está terminando su tesis de pregrado con la APJ. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante. Inclusive ya tenemos preguntas en el chat para ti. Entonces, lo que voy a hacer es darle turno a estos que están preguntando en el orden que llegaron. Entonces, bueno, antes de eso quiero presentar mis disculpas a César. O sea, bueno, César preguntó algo por el chat para Frank, pero desafortunadamente le estaba poniendo cuidado a las manos, no al chat, y no le dio oportunidad de preguntar. Seguramente Frank estará contento de responderle la pregunta durante el coffee break. Entonces seguimos para las preguntas para Jaime. El primero que preguntó fue Hugo. Hugo, o Andrés, ¿quieres abrir tu micrófono y preguntarle a tú mismo, por favor? No, la verdad es que ya Jaime dio una explicación más que suficiente sobre lo que había preguntado. Perfecto, entonces seguimos para la de César. César también está preguntando, tiene otra pregunta para Jaime. César, ¿puedes preguntar, por favor? Igualmente ya Jaime la respondió. Tenía curiosidad en saber qué tipo de propiedades se verifican para ese lenguaje, pero ya en la última parte de la charla habló de determinación, que por supuesto es importante, y la otra, cuando se comparten recursos. Muy interesante la charla y la investigación que se está haciendo. Gracias. Bueno, entonces déjenme hacer
una preguntita a mí y me disculpan porque muy seguramente va a terminar siendo una pregunta bastante naif, pero bueno, como tú sabes, Jaime, yo estoy interesado en la parte de generar explicaciones de manera automática y bueno, y en particular, o sea, yo me pregunto sobre todo los artistas y cuando no tienen un background computacional, pues de pronto les queda muy difícil darse cuenta. Bueno, yo esperaba que este diseño de la partitura me llevara, generara estos efectos, pero no los estoy viendo. ¿Hay algún interés en ustedes para generar esas explicaciones de manera automática? Y lo otro es que, bueno, normalmente en los procedimientos que nosotros desarrollamos en laboratorio, pues son más adecuados cuando la vaina se modela como CSP, ¿sí? Obviamente uno puede, hay approaches para modelar los autómatas como CSPs también, pero más que todo me interesa saber sobre el interés en explicaciones de parte de ustedes. Sí, creo que también tiene que ver relacionado con lo que decía el profe Camilo. Acá cuando los franceses se ponen a discutir, eso es eterno. Eso es eterno y digamos que fue uno de los problemas por lo cual durante mi tesis no se llegó a la concretización de qué es un ciclo. Porque para los artistas un ciclo no es como nosotros, que es algo que se repite y ya, ¿no? Para los artistas acá un ciclo tiene que ver con el retroceso en el tiempo. ¿Y qué es el retroceso en el tiempo? Bueno, eso por allá se meten en cosas psicológicas, filosóficas. Luego tenemos la explicación de Heráclito, creo, no me acuerdo, el del río, que uno se puede Heráclito, sí. bañar en el mismo río 2 veces. Entonces, eso tenía que ver con los ciclos. Entonces, al final, lo que prevaleció fue que funcione. Y ahí fue donde todo terminó con la parte, digamos, formal, porque no se logró de manera formal definir qué es un ciclo. Y entonces, para responderte a tu pregunta, digamos que no tenemos nada relacionado que nos permita, digamos, resolver este tipo de conflictos, digamos, en este estado de ideas. Es decir, son conflictos de ideas, porque para unos tenemos dos partes, tenemos los informáticos, están también los ingenieros, y están los artistas. Para nosotros, como les dijimos, solo es algo que se repite en el tiempo, basta. Pero luego tenemos conflictos luego con los artistas. Y ahí fue, digamos que nunca logramos de manera concisa resolver estos conflictos. Quizás con tus trabajos tengamos una manera más, digamos, un procedimiento para resolverlos y quizás nos permita avanzar mucho más rápido que con simple discusiones eternas. Sí, es muy interesante. Sí, de pronto para mí sería más fácil empezar por entender la noción de insatisfacción. Por ejemplo, cuando estaban modelándolo como un CSP, o sea, ¿qué significa insatisfacción en ese sentido? Sí, entonces una vez uno tenga ese concepto claro, le queda más fácil entender, ok, cuáles son las razones que llevan a esa insatisfacción y cuáles son los elementos que son irrelevantes en esa insatisfacción. Sí, pero bueno, de todas maneras, yo sé que aquí de pronto nos vamos a extender y ya estamos de ya 11 minutos ya por fuera de tiempo. Camilo. Una pregunta muy pequeña que tiene que ver con lo que está diciendo Luis Omar. Las relaciones temporales pueden verificarse o no dependiendo de lo que uno haga con los puntos de interacción. Entonces, en ese caso, ¿qué hace UPAL? Es decir, la verificación en UPAL, ¿qué dice en ese caso? Porque a priori no se sabe si el escenario va a funcionar o no. Sí, el problema aquí es que las relaciones temporales en teoría podrían ser infinitas, la duración no podría llegar hasta el infinito. Entonces, para que pudiéramos codificarlo o verificarlo en IPAL, lo que hicimos fue imponer una duración hasta un máximo. Entonces dijimos
no tenemos infinito, pero para nosotros infinito va a ser, no sé, 1 minuto. Entonces, definíamos para nosotros hasta cuánto era lo máximo que podría esperar el sistema. Y lo que hace UPAL, entonces, utiliza de manera simbólica, bueno, varias cosas, y lo que hacemos es generar todos los posibles casos de ejecución del sistema. Obviamente, UPAL tiene métodos de reducción o cosas simbólicas, y entonces, digamos que la verificación es posible. Pero en teoría, y es por eso que explota el espacio de estados, es que hay una enumeración de todos los posibles casos de ejecución. Entonces, lo que probamos es que en todos esos posibles casos, que el usuario interactúa, el sistema aún sigue cumpliendo las propiedades temporales. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos por haber atendido a la sesión número 1. Entonces, ya saben, ya tienen